A lo largo de mis videos sobre el libro de Homo Deus, hemos revisado primero el cómo Yuval Noah Harari habla del humanismo, una red de significado en la cual el hombre es lo más importante de la ecuación. Tras de esto, también abordamos la nueva agenda de la humanidad, la cual, con bases en el humanismo, busca obtener cuestiones como una vida eterna o una constante felicidad. Y la pregunta aquí es si hay algo después de todo esto. Y esta pregunta el autor la responde con el dataísmo, un concepto y corriente de pensamiento que considero es la cúspide de lo que plantea el libro, una red de significado donde lo que importa es el pensarnos como algoritmos biológicos y como tal enfocarnos en la generación e interconexión de datos para que esto finalmente nos lleve al Homo Deus o al gran algoritmo, pero abordemos esto por secciones. Como les mencioné, este video se puede entender mejor habiendo revisado también los otros dos videos que hice previo a este, donde también abordo temas del libro Homo Deus. Por eso es que les dejaré estos contenidos en la tarjeta que está en la esquina del video. En esta ocasión nos enfocaremos en el dataísmo, siendo que para comprenderlo del todo abordaremos tres temas. Número 1. La bomba de tiempo en el laboratorio, donde hablaremos de la posibilidad de nuevas formas de organización social. Número 2. La gran desconexión, que es del humano con respecto a sí mismo. Número 3. El océano de la conciencia. Y finalmente, número 4, el dataísmo en sí. Así que siéntate y relájate, porque estás en Kyrianic Shield y ahora comenzamos. Capítulo 1. La bomba de tiempo en el laboratorio. El humanismo ha llevado a una sociedad principalmente liberalista, y el principal mito de esta sociedad es que contamos con un yo único que ejerce su libertad eligiendo lo que quiere. Quizá no tengamos alma, pero sí cierta conciencia, y elegimos en base a lo que sentimos, aunque para el autor este mito está por romperse, ya que plantea que lo que sentimos es usualmente determinista o aleatorio, en lugar de libre. Si me reprueban en un examen, yo me voy a sentir decepcionado. Y ese sentimiento que determina mis acciones no es algo que yo haya elegido, o sea que no es libre. Y esto Yuval Noah lo respalda con algunos experimentos realizados en ratas, a las cuales les colocan electrodos en las áreas sensibles de su cerebro. Y estas ratas se sienten libres porque cuando el investigador les manda una señal de que giren a la izquierda, sus neuronas les hacen sentir que quieren girar a la izquierda. Entonces la rata ejerce su libertad y gira a la izquierda. Y aunque no lo crean, esto también es aplicable a nosotros. No solo porque la propia sociedad nos manda montones de mensajes que nos condicionan en cierto sentido, algo que pueden revisar bien en mi video sobre el consumismo de Zygmunt Bauman, sino que esto puede llegar a otro nivel con instrumentos similares a los cascos conocidos como estimuladores transcraniales, con los cuales ha llegado a experimentar el gobierno estadounidense para crear soldados al mejorar su concentración y rendimiento. A Sally Aidy, una periodista, le dejaron probar este casco en un simulador de campo, donde sin este instrumento
comienzo, el pánico la inundaba, pero apenas tenerlo se volvía prácticamente una Rambo, eliminando a los soldados uno tras otro. Sally habla de que la experiencia fue como callar o cambiar a las voces en su cabeza, sus monólogos internos, los cuales para Yuval Noah son el yo narrador, con el cual la mayoría de nosotros nos identificamos. Este narrador promedia las experiencias que vivimos y las altera hasta cierto punto, en vez del yo experimentador que solamente las experimenta. El autor habla de que el yo narrador es como un Don Quijote que da sentido a las cosas, que piensa estar luchando con malvados gigantes cuando estos en realidad no son gigantes ni son malos. Y algunos pensadores han reflexionado en que si este Don Quijote dañase a alguien en medio de sus fantasías, es bastante posible que no deje sus convicciones, sino que al contrario se aferre más a ellas, ya que pensar que el gigante era malo lo hace a él quedar como el bueno. Esto es, a grandes rasgos, la causa de las guerras a nivel ideológico. Incluso se usa el mismo fenómeno en la religión. Por eso en la antigüedad, estas pedían sacrificios como vacas o cultivos, ya que con el sacrificio el individuo se convencerá de que la deidad existe. De lo contrario, quedará como un tonto que quemó a una vaca por nada. Así que eso, no somos individuos libres, sino que vivimos condicionados por los cuentos que nos contamos. ¿Y qué ocurrirá cuando estas perspectivas se traduzcan a tecnologías y una nueva organización social? Pues bien, esto se aborda en el siguiente capítulo. Capítulo 2. La gran desconexión. Si no tenemos alma ni libertad, entonces no somos especiales y tampoco somos más útiles que las máquinas. ¿No han pensado en que la Revolución Francesa, la misma que nos dio la primera Declaración de Derechos Universales, también decretó un servicio militar universal? Esto sucedió porque Francia necesitaba soldados y a cambio nos dio derechos. Similar sucedió con la Primera Guerra Mundial, la cual le dio derechos a la mujer, pero con ayuda de drones y algoritmos, las naciones y empresas nos necesitan cada vez menos. Para el autor, esto eventualmente llevará a que, así como en la revolución industrial se sedimentó la clase trabajadora, en el futuro pueda generarse una clase inútil. Y es que, por ejemplo, el 79% de los trabajadores de Estados Unidos están empleados en el ámbito de servicios, cuestiones como pasar llamadas o entregar comida, que pueden ser eventualmente sustituidos por sistemas informáticos o similares. Vamos, que las máquinas ya nos empiezan a superar en mucho. Yo puedo decirle a ChatGPT que haga el guión de este video, que a mí me tardó horas en leer el libro, organizar mis ideas y redactar todo. Y esta inteligencia artificial lo hace en menos de un minuto. Así que hacer videos es algo que en el futuro puede caer en manos de estos algoritmos. Y si yo quisiera vivir de esto, en ese momento me convertiría en un miembro de la clase inútil. Y si esto suena tan mal, ¿por qué dejamos que pase? Pues bien, la cuestión es que dejaremos de confiar en nosotros y confiaremos más en los datos. En la actualidad hay varios relojes inteligentes que miden la presión arterial o la glucosa, y estos dispositivos son algo esencial para algunas personas en movimientos como Quantified Self, o traducido, el yo cuantificado, que hablan de que nuestro verdadero yo no son más que patrones, datos biométricos que debemos permitir ser analizados por los algoritmos para que nos digan quiénes somos y qué deberíamos hacer. Esto es algo extremo, pero hay que pensar que actualmente, en cuestiones como la salud, tenemos tantas tecnologías que pueden registrar los procesos en nuestro cuerpo, que al final lo que le dice al médico nuestra condición de salud
no es solamente su experiencia, sino que evidentemente también se involucra su capacidad de interpretar los datos de nuestro cuerpo. Así que esto es algo que está pasando. Y para Noah Harari, puede llegar un punto donde los datos van a ser mucho más confiables que nuestras experiencias o sentimientos, al punto de que quien no los escuche será juzgado como tonto y presionado a ser parte de un sistema global que es predicho por sus datos, datos que acaban eligiendo por nosotros las decisiones que debemos de tomar, haciéndonos parte de un sistema global uniforme, casi una especie de mente colmena. Así que en el futuro lo que va a importar es la capacidad de interpretar estos datos. ¿Y cómo lograr esto? Pues lo veremos enseguida. Capítulo 3. El océano de la conciencia. ¿Han escuchado que las abejas pueden ver patrones ultravioleta para encontrar su néctar? Pues bien, podemos tomar esto como una simple curiosidad. Pero Noah Harari habla de que eventualmente puede surgir una élite que se fije en esto, ya que después de todo, significa que las abejas pueden tener acceso a datos y experiencias que nosotros no. Por esto es que existen los tecnohumanistas, que piensan que el Homo sapiens ya ha cumplido su ciclo histórico, por lo cual ya no será relevante en el futuro, sino que en su lugar surgirá un Homo Deus, que sienta y perciba más. Pero el autor critica esta corriente, pues el tecnohumanismo aún espera que nuestros deseos elijan qué capacidades mentales desarrollar. Pero el progreso tecnológico no busca escuchar nuestras voces internas, sino tan solo controlarlas. Mientras que el tecnohumanismo se preocuparía por alguien con TDA, la tecnología lo solucionaría dándole a esa persona Ritalin para que supere su hiperactividad. Según la psiquiatría moderna, nuestras voces internas muchas veces no son más que el producto de desequilibrios bioquímicos o enfermedades neurológicas que deben de ser tratadas. Pero si nuestras voces internas se callaran, y si todos nuestros deseos incómodos pudieran cambiarse, entonces ¿qué desearíamos? Pues bien, si nuestros deseos no nos moverán, entonces nos va a mover la información, o sea, los datos. Y aquí es donde entra el dataísmo. Capítulo 4. El dataísmo. Según esta corriente, la sociedad se constituye gracias a un constante flujo de datos, y el valor de todo está determinado por su contribución al procesamiento de datos. El dataísmo comenzó con Charles Darwin, ya que desde su libro El origen de las especies, los organismos se comenzaron a pensar como algoritmos bioquímicos. Luego la corriente se reforzó con las ideas del informático Alan Turing. Viéndolo así, nuestras formas de organización, como el capitalismo y el comunismo, son en el fondo sistemas de procesamiento de datos, o en este caso, dinero. El capitalismo trabaja con muchos ordenadores, que son los consumidores y productores que interactúan en un libre mercado, mientras que el comunismo trabaja con un solo megaprocesador, el cual es el Estado. Si el capitalismo ha prevalecido sobre el comunismo, es propiamente porque su manera de distribuir dinero, o sea, de procesar datos,
ha dado mejores resultados. En el capitalismo, la clave es la información libre que pueda ser procesada por muchos individuos. Y esto también es muy importante en el dataísmo. Pero los mismos datos en su libertad pueden generar estragos. ¿Cómo terminar con la democracia cuando ésta deje de funcionar correctamente? Por ejemplo, nunca hubo una votación acerca del cómo debería ser el internet, sino que la tecnología simplemente fue más rápida y escapó al control político, y no fue hasta después que comenzaron a colocarle regulaciones. Yuval Noah resume la historia humana según el dataísmo en 4 partes. Primero, aumentar el número de procesadores al pasar de pueblos a ciudades. Luego, aumentar la variedad de procesadores al especializarnos en profesiones como panaderos o herreros. Después, aumentar las conexiones en redes comerciales, y actualmente lo que se busca es la gran liberación de los datos, que no haya ladrones o autócratas que impidan a la información moverse. Como resultado de esto se está generando el Internet de todas las cosas, enlazar mediante Internet al reloj, el coche o incluso a toda la casa. Un sistema de procesamiento tan eficiente que puede hacer al Homo sapiens volverse irrelevante del todo. El dataísmo, de hecho, ya tiene un mártir, y su nombre es Aaron Swartz, un informático que pirateó miles de artículos científicos para distribuirlos por la red, y acabó suicidándose porque prefirió eso a que le metieran a la cárcel por sus actos. En el dataísmo te vuelves el chip de un sistema que nadie puede comprender en verdad. Pero lo importante es generar nueva información, enlazarla y liberarla. Este flujo incesante de datos da lugar a nuevos inventos que nadie planifica ni comprende en su totalidad. Y es que no es necesario hacerlo, pues los dataístas creen en la mano invisible del flujo de datos, el cual eventualmente traerá bienestar a todos. Y es que hay que recordar que somos algoritmos biológicos. Nuestros sentimientos son evolución genética que sobrevivió a la selección natural de Darwin. Por ello es que confiamos tanto en ellos. Pero ahora los grandes algoritmos tecnológicos son más complejos que los biológicos, pues ellos te conocen a ti más de lo que tú podías conocerte a ti mismo. Y si nosotros nos entregamos a estos algoritmos, el dataísmo tiene la promesa casi mesiánica de que llegaremos a generar un algoritmo maestro, el máximo procesador de datos que por ende nos llevará al mayor bienestar. De nuevo, todo a lo que lleva el libro sí que es bastante pesado, y es momento de recordar que todas las suposiciones que hace Noah Harari se cumplen solamente si a estas predicciones no les damos la importancia debida. Recordemos que este dataísmo derivó del humanismo el cual, al poner al individuo como un eje principal, como vimos en el video de la nueva agenda de la humanidad, nos ayudó a superar la guerra, la pobreza y la enfermedad. Pero quizás nos descuidamos de una cuestión que remarcó Friedrich Nietzsche en su libro Más allá del bien y del mal. Y es que en este libro menciona lo siguiente: quien con monstruos luche, cuide de no convertirse a su vez en monstruo.
Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Nosotros como sociedad en conjunto ya hemos logrado un buen progreso confrontando a los monstruos de la historia, pero quizá en el proceso nosotros también nos volvimos monstruos. Al final del dataísmo nos entregamos por propia cuenta a una entidad única. El Homo Deus sacrifica su propia humanidad en pos de buscar controlar todo. ¿Es esto realmente lo que queremos? Creo que lo que este libro busca con sus predicciones no es que se cumplan, sino al contrario anularlas, prevenirnos de ellas antes de que tomemos los caminos que inevitablemente nos harán cumplirlas. Recuerden dar like y suscribirse al canal. También compartir con gente que crean que puedan agradarles estas ideas. Serían todas ellas cosas que agradecería muchísimo, pues todo este contenido lo hago por mi propia cuenta. También recuerden seguir mis cuentas de X, Instagram y mi canal principal de YouTube, pues en todas estas redes subo contenido continuamente. En la descripción les dejaré los links de estas redes, además de un PDF en inglés para que puedan leer el texto de Homo Deus que hoy revisamos. Recuerden estar atentos al canal, pues también estoy revisando libros como Vida de Consumo de Zygmunt Bauman, el cual también es un análisis social de lo más interesante. Sin mucho más por decir, yo soy Kirian Ixchil y recuerden que el dataísmo es solamente una ideología que, como todas, puede ser cuestionada.